Ya la presentación está viéndose, ¿cierto? Sí, Ok. muy buenos días para todos los asistentes a este enriquecedor evento, que será una gran herramienta sobre el impuesto del timbre y su impacto en las empresas. Mi nombre es Luisa Joana López Flores, yo soy la directora jurídica de Colombia Tributa. Nosotros somos una firma de servicios profesionales y de consultoría empresarial conformada por miembros experimentados y de la más alta calidad técnica a nivel privado y público, distribuido en todo el territorio del país. Colombia Tributa se distingue por generar un valor agregado en cada una de sus líneas de servicio, trabajar con sus clientes y contribuir em, al logro de los objetivos de las organizaciones. Nuestro equipo trabaja con diligencia e integridad en la búsqueda de lograr la satisfacción total de nuestros clientes. Somos miembros de Morrison Global, que está rankeada entre las 8 más importantes asociaciones internacionales de firmas de servicios profesionales de alta calidad en el mundo. Nos respaldan 294 oficinas en 74 países y sus valores para atender las necesidades transfronterizas de contabilidad, auditoría, impuestos y consultoría en general. De antemano, queremos agradecerles por el día de hoy estar aquí e invitarlos para que visiten nuestra página web www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarme a través de mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy nos acompaña a nuestro evento el doctor Luis Ernesto Tinoco Navarro. Es abogado de la Universidad de Manizales, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y de la MBA de la Universidad ESAN de Lima, Perú. Cuenta con experiencia en consultoría y litigio tributario, abarcando impuestos nacionales, municipales e internacionales. Queremos informarles que la grabación y el material del día de hoy se publicarán en nuestra página web www.colombiatributa.com. Podrán hacer sus preguntas a través de nuestro correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. Muchas gracias. A continuación daremos inicio a nuestro expositor. Muchísimas gracias, doctor Luis. Muchísimas gracias. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por la presentación. Y como tú lo dices, pues vamos a iniciar con este tema que nos ocupa el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar relacionado con el impuesto de timbre nacional. Vamos a abarcar en el día de hoy estos puntos que tengo que están presentados en la agenda, que son las características del impuesto de timbre, los elementos esenciales, el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa del impuesto, la causación y la exención. Bueno, este es un impuesto que si bien no se encontraba eliminado del ordenamiento jurídico. Digamos que a lo largo de los años se pensaba, hace algunos años se pensaba que no hacía parte del ordenamiento jurídico simplemente porque su tarifa estaba delimitada en un 0%. Recientemente, como todos saben, el impuesto ha sido revivido, o no el impuesto, sino su tarifa, lo que pues tiene un impacto en la liquidación de dicho gravamen. Ahora bien, es reciente con el decreto 175 y es muy importante aclarar un punto que generó demasiada controversia hace apenas unos días, específicamente la semana pasada, en relación con un decreto que expidió el gobierno nacional, y es el decreto 467 del 2025, y generó una incertidumbre el decreto en razón a que se levantaron las medidas de la conmoción interior, y quedó en el aire la pregunta de si con el levantamiento de la conmoción interior efectivamente también quedaba eliminada el impuesto de timbre, toda vez que las normas que regulan la conmoción interior dicen que una vez se
eliminen, a menos que se prorroguen, por supuesto, unos 90 días adicionales, una vez se elimine o se levante la conmoción interior, pues las normas que se emitieron en vigencia de esta situación, pues quedarían sin efecto o terminarían en ese mismo instante. Sin embargo, es muy importante aclarar que dado que el decreto 175 contiene una vigencia especial incorporada en la misma norma, pues ese decreto continúa o esta modificación de la tarifa que se incluyó dentro del decreto continúa vigente durante o hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, esta particularidad tiene sustento en la ley 137 de 1994, específicamente en el artículo 38, que permite al gobierno imponer tributos y contribuciones fiscales o parafiscales en un estado de conmoción interior y que tiene como finalidad, como todos sabemos, engrosar las arcas del presupuesto general de la nación en vista de que actualmente pues el gobierno tiene un déficit que debe cubrir con otros recursos. Entonces, muy importante concluir que el decreto continúa vigente hasta el 31 de diciembre. Aunado a eso, la misma DIAN recientemente sacó un comunicado donde respalda pues de esta interpretación. Entonces, dicho esto, eh, el decreto, las normas continúan vigentes del impuesto de timbre nacional, por lo tanto no hay razón a que digamos las personas o las compañías que tienen un impacto en este tipo de impuesto pues piensen que el impuesto finalizó con el levantamiento de la conmoción interior. Entonces vamos a ver ahora el tema de las características de este impuesto, que es muy importante tenerlo claro. Entonces tenemos que esto es un impuesto de orden nacional. Esto quiere decir que es un impuesto que engrosará, como cabe de mencionar, las arcas nacionales del gobierno nacional. Es un impuesto que es administrado por la Dirección de Impuestos Nacionales. Este es un impuesto o se trata de un impuesto indirecto. Esto es que es un impuesto que está sometido al régimen de retención en la fuente. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo sea contribuyente, a menos que concurran esas dos situaciones, que sea contribuyente y a la vez sea el agente de retención, pero lo particular es que no el mismo contribuyente, en este caso, no sea el mismo que recaude el impuesto. Por tal razón, es un impuesto indirecto, toda vez que el agente de retención es una persona diferente al sujeto pasivo económico del impuesto. Entonces, es un impuesto indirecto en razón a ello. Es un impuesto de causación instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos esenciales de este impuesto, hecho generador, base gravable, eh, sujeto activo, sujeto pasivo, tarifa, se presentan en un mismo instante. Es decir, allí mismo, cuando se realizan los hechos generadores, el hecho generador confluye en los demás elementos del impuesto que hacen que se cause, se recaude y se pague pues este impuesto. Y esta característica es muy importante, es un impuesto eminentemente documental. Es decir, que surge cuando en la suscripción de un documento, como ya lo vamos a ver más adelante con el detalle de los elementos que componen el hecho generador, surge con la suscripción de documentos donde se incorporen obligaciones principalmente de orden contractual. ¿Eso qué quiere decir? Que un acuerdo eminentemente verbal, pues no tendría ningún efecto dentro del impuesto de timbre. Siempre debe existir el respaldo de un documento.
Y aquí me quiero detener un instante porque debido a que este impuesto no es de creación reciente, sino su nacimiento ocurrió en un contexto económico e histórico totalmente distinto. Hoy sabemos que un contrato no necesariamente tiene que estar plasmado en un documento físico, sino que un contrato también puede ser suscrito a través de un medio magnético, a través de un elemento electrónico y como todos sabemos, debido a la globalización y al comercio electrónico, pues los documentos y los contratos pueden tener una característica tecnológica que también los hace merecedores, digamos, de incorporarse dentro de este impuesto. Entonces, no solamente hablamos en este punto de la característica documental del impuesto, de contratos que sean necesariamente documentos físicos, sino de todo el tipo de contrato que se pueda ver, se pueda presentar dentro de el comercio electrónico como hoy lo conocemos, o las suscripciones de documentos o de contratos con firma electrónica o a través de un mensaje de texto, etcétera, que pueda ser documentado de esta forma. Es un impuesto que tiene un contenido obligacional, como lo mencionábamos en esta característica. Al ser un impuesto documental, dentro de sus características internas, pues eh, debe quedar claro que hay una obligación, hay un contenido obligacional, donde se incorporen obligaciones contractuales, ya sea de hacer o no hacer. Es decir, que no cualquier tipo de documento va a estar sujeto al impuesto de timbre, sino aquellos documentos donde se incorporen obligaciones recíprocas para las partes, ya sea de hacer o de no hacer. Y como lo mencionaba en la característica del impuesto indirecto, este es un impuesto que está sometido al régimen de retención en la fuente. Entonces, como característica es necesaria. En ocasiones ocurre que, o casi que siempre, que el contribuyente que está contribuyente sujeto económico del impuesto, no es el sujeto económico responsable de su recaudo. Entonces, muy importante aclarar que si no existe, por ejemplo, en una operación comercial, un sujeto económico responsable que se encargue de la retención en la fuente del impuesto, el impuesto en este caso no se causará. Entonces siempre tiene que haber dentro de la operación una persona que dentro de las características de la operación tenga la calidad de sujeto de retenedor y de esta forma pues el impuesto tendría un nacimiento y obviamente un recaudo efectivo dentro de la operación. Entonces estas son las características principales del impuesto de timbre que hacen que el impuesto pues tenga una connotación eminentemente económica, eminentemente documental, que en las operaciones tanto de las entidades públicas que no se encuentran exceptuadas del impuesto y de las entidades privadas, pues se identifiquen aquellos documentos que pueden llegar a tener un impacto dentro de la operación de la compañía. Vistas las características, vamos a repasar cada uno de sus elementos esenciales, empezando por el que a mi parecer es el elemento más importante y es el hecho generador del impuesto. Entonces, el hecho generador tiene unos elementos en particular, es un elemento, uno de los elementos es el elemento objetivo que va ligado a esa característica documental que ya les mencionaba. Entonces, en el elemento objetivo, sabemos que el impuesto de timbre se causa para aquellos documentos públicos y documentos privados en donde se haga constar
obligaciones, la constitución, la existencia, la modificación o la extinción de una obligación. Entonces, en estos documentos eh, pueden llegar a causarse el impuesto de timbre, obviamente tiene que cumplirse con el elemento cuantitativo, como ya lo vamos a ver, pero los documentos como elemento objetivo, si no existe un documento con las características que ya mencionábamos hace un momento, que pueden ser físicos o pueden ser electrónicos, pues no podríamos estar hablando de el cumplimiento el hecho generador del impuesto. Entonces pueden ser documentos suscritos de orden público o privado en donde se haga constar, y es muy importante, la constitución, la existencia, la modificación o la exención de obligación. Igualmente, las prórrogas o la cesión de dichas obligaciones. Pero esas prórrogas no pueden ser cualquier prórroga, sino son prórrogas que tengan un carácter obligacional y contractual dentro de los documentos que inicialmente generaron el nacimiento del impuesto de timbre. Los títulos valores, la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga en documento separado. Un elemento cuantitativo que tiene que ver con el monto o el valor que se incorpora dentro de ese documento donde se hace constar una obligación, eh, una constitución, una modificación, una extinción de obligaciones. Y ese documento cuantitativo, ese valor cuantitativo, según la norma, tiene que incorporar una obligación recíproca igual o superior a los 6.000 VTs. Un elemento personal, es decir, tiene que hacer parte de la suscripción del documento donde se hacen constar este tipo de obligaciones, una entidad pública o asimilada a menos que esté exceptuada, obviamente, una persona jurídica o asimilada o una persona natural que sea comerciante y que en el año inmediatamente anterior haya tenido ingresos o patrimonios brutos superiores a los 30.000 VTs. O sea que no es cualquier tipo de persona. Por ejemplo, en este punto, eh, una persona que no tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior no haya tenido este nivel de ingresos, pues no se enmarcaría dentro de el impuesto de timbre. Y un elemento espacial. Aquí nos encontramos con que los documentos, estos documentos donde se hacen constar la constitución, la existencia, la modificación o la extinción de obligaciones, deben otorgarse o estar aceptados en el país. Sin embargo, hay algunas excepciones o hay una excepción y es que también se puede presentar la suscripción de documentos en el exterior o pueden llegar a enmarcarse dentro del hecho generador aquellos documentos que si bien se han suscrito en el exterior, tienen obligaciones que se ejecutan dentro del territorio nacional y por lo tanto se enmarcan dentro del hecho generado. Entonces, en el marco espacial o en ese elemento espacial, únicamente causan el impuesto o se cumple con el hecho generador del impuesto los contratos que se otorguen
o se suscriban dentro del territorio nacional, en el país. Pero si hay un documento que ya se ha suscrito en el exterior y este documento otorga, eh, otorga ejecuciones o tiene obligaciones que se deben ejecutar dentro del territorio nacional, ese tipo de contratos que aunque fueron suscritos en el exterior, van a tener una responsabilidad tributaria frente al impuesto de timbre en nuestro país. Entonces es muy importante tener claro que los documentos en los documentos deben constar la constitución, la existencia, la modificación, la extinción de una obligación que hacen parte de estos elementos, este elemento objetivo dentro del hecho generador, las prórrogas, las sesiones que tengan un contenido, un carácter contractual, que su cuantía debe ser superior a los 6.000 VTs, que puede ser suscrito por una entidad pública o asimilada, exceptuando aquellas que la misma ley ha querido eh, eliminar o categorizar como exentas, que hay entidades que están exentas de acuerdo con la norma, que lo suscriba también una persona natural o jurídica asimiladas a ellas. Aquí, por ejemplo, es muy importante señalar que el Consejo de Estado en una sentencia, cuando hablamos, por ejemplo, de personas naturales o asimiladas, el Consejo de Estado señaló que las donaciones modales no causaban el impuesto de timbre nacional. En una sentencia aclaró que no, las donaciones modales, cuando se ejecutaban, cuando se suscribían, estas no hacían parte del impuesto de timbre. Y finalmente, pues el elemento espacial y es que esos documentos, esos contratos que estamos repasando, pues se suscriban en Colombia. Y aquellos que se suscriban en el exterior únicamente se incorporarán dentro del hecho generador cuando, eh, aunque se otorguen en el extranjero, se ejecuten dentro del territorio nacional y sus obligaciones se ejecuten aquí mismo. Otro elemento muy importante dentro del hecho generador es que causa el impuesto o genera, se enmarca dentro del hecho generador la suscripción de escrituras públicas de enajenación de bienes inmuebles a cualquier título. Es importante mencionar que cuando en algunos casos no concurren, digamos, el impuesto de registro con el impuesto de timbre nacional, es decir, si se causa el impuesto de timbre nacional no se causaría el impuesto de timbre, pero no en todos los casos. Ahora, la norma trae una exclusión especial cuando se suscriben escrituras públicas donde se enajenan bienes inmuebles a cualquier título. Y es que las primeras 20.000 VTs, que son aproximadamente 955 millones de pesos, están excluidas del impuesto. Y igualmente los inmuebles que ya hayan sido grabados como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal. Como ya lo veremos más adelante, en cuanto a la enajenación de los inmuebles, entonces aquellos cuyo valor esté por debajo de las 20.000 VTs, pues estarán excluidas del impuesto. Los inmuebles cuyo valor sea superior a esas 20.000 VTs a partir de la VT o perdón, del valor sí, de la VT 1 de esas 20.000, es decir, de 20.000 VT, la tarifa será del 1.5. Y si el inmueble tiene un valor superior a las 50.000, a partir de las 50.001, la tarifa del impuesto será del 3%. Entonces, hasta aquí, aquellos inmuebles cuyo valor no exceda del
de las 20.000 VT, la tarifa será el 0% para aquellos cuyo valor sea superior a esas 20.000 VTs. A partir de esas 20.000, la tarifa que se aplicará será del 1%, y para aquellos inmuebles cuyo valor sea superior a 50.000 VTs, la tarifa será de 30.000, pero a partir de las 50.000. Es decir, estas primeras VTs, digamos que tenemos un inmueble cuyo valor es de 50.000 VTs. Las primeras 20.000 no pagarían impuesto. De las 20.000 VTs, 1 hasta las 49.999 VTs, se pagaría una tarifa del 1%, y a partir de las 50.001 VTs se pagaría una tarifa del 3%. Los aportes a sociedades nacionales, las transferencias de inmuebles en procesos de fusión, de decisión de adquisiciones reorganizativas o de decisiones, pues estarían también exentas de el impuesto de timbre nacional. También hay una exención para las viviendas urbanas clasificadas en los estratos socioeconómicos uno, 2 y 3. Entonces, de nuevo, las primeras 20.000 UTS de los bienes inmuebles estarían exentas, y se grabarían gradualmente dependiendo del monto del valor total del inmueble. Los inmuebles que ya fueron grabados como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal están exentas, también, o están excluidas, perdón, del impuesto. Los aportes a sociedades nacionales, con ocasión a la transferencia de inmuebles en procesos de fusión, decisión adquisitivas o organizativas, y las viviendas urbanas que clasifiquen dentro de los estratos socioeconómicos uno, 2 y 3. Ahora, vamos a ver otro de los elementos esenciales del impuesto, y es el sujeto pasivo. ¿Y a quiénes o quiénes tienen esta responsabilidad económica? Entonces tenemos en esta categoría que son sujetos pasivos todas las personas naturales y asimiladas. Como ya lo mencionaba hace un momento, cuando se habla de personas naturales y asimiladas, podríamos encontrar, digamos, situaciones como las donaciones modales, pero el Consejo de Estado, ya en una sentencia no es reciente, eh, de, decidió que este tipo de operaciones pues no causan el impuesto. Las personas jurídicas y sus asimiladas son sujetos pasivos económicos del impuesto. Las entidades públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan como suscriptores en los documentos, es decir, personas naturales y asimiladas, personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas o no exceptuadas expresamente, que intervengan como suscriptores de los documentos, y aquel en cuyo favor se expida o se otorgue el documento. Y dentro de esta categoría de sujetos pasivos, como ya lo mencionábamos, pues hay unos sujetos pasivos económicos, que son quienes asumen la carga monetaria de pagar el impuesto, y hay unos sujetos pasivos responsables, que ya los vamos a ver, que son quienes tienen la obligación por disposición de la ley y del decreto reglamentario de recaudar y declarar el impuesto. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Aquí encontramos a estos sujetos responsables dentro o descritas dentro del artículo 516 del Estatuto Tributario.
y el decreto reglamentario 14, y el decreto reglamentario 1625 en su artículo 1.4.1.2.4. Entonces, como primera categoría tenemos a los notarios. Siempre actuarán como agentes de retención en la suscripción de las escrituras públicas cuando, de nuevo, en ellas se incorporen obligaciones que se enmarquen dentro de la descripción del hecho generado. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las personas jurídicas, las sociedades de hecho y sus asimiladas, las personas naturales o asimiladas que sean o que tengan la calidad de comerciantes, los agentes diplomáticos por los documentos que otorguen en el exterior, los bancos por la emisión de cheque, los almacenes generales de depósito, las entidades por la emisión de títulos nominativos, las entidades de derecho público. Es muy importante señalar, digamos, que esta categorización de responsabilidades se aplica dependiendo del rango. Entonces, en primer rango, pues tenemos a las notarías. En otras palabras, si encontramos una operación en donde tengamos, por ejemplo, a personas jurídicas, sociedades de hecho y asimiladas, con eh, entidades que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, quien asume la responsabilidad como agente de retención son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y así se aplicarían las demás categorías para cada caso en particular, cuando existan obviamente documentos o contratos que contengan una obligación de contenido económico que supere esas 6.000 VTs que ya mencionamos. Entonces la norma también trae unas sanciones, digamos, unas obligaciones de responsabilidad solidaria frente a los agentes de retención. Entonces dice que responde solidariamente con el agente de retención, aunque esto fue, digamos, revisado, los funcionarios oficiales que autoricen, expidan, registren o tramiten actos o instrumentos sometidos al impuesto, o quienes sin tener dicho carácter desempeñen funciones públicas. Esto hacía parte, digamos, esta característica o esta responsabilidad fue retirada del ordenamiento jurídico, toda vez que obligaba a funcionarios, a algunos funcionarios, de la norma, pues lo que dijo la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad, creo que del numeral quinto de este artículo 517, es que se excedían de esas potestades para asignar responsabilidades a funcionarios que no, digamos, cumplían con estas obligaciones, como podrían ser, por ejemplo, los jueces de la República. Ahora vamos a ver un elemento muy importante dentro de las características de el impuesto de timbre y son la base gravable. Entonces la base gravable pues es la cuantificación sobre la cual yo debo aplicar la tarifa y pues que al final es la que tiene este impacto económico dentro de las operaciones comerciales de las compañías. Y para ello, pues debemos tener en cuenta que existen varios tipos de documentos que pueden o pueden generar o no generar, digamos, obligaciones que tienen varias características. Por ejemplo, hay documentos sin cuantía, que sin embargo, la norma ha querido que este tipo de documentos pueda llegar o genere el impuesto o cause el impuesto de timbre nacional.
Hay documentos con cuantía indeterminada, es decir, que al momento de suscribir el documento no sabemos cuál es el valor total de el negocio o el acto que estamos suscribiendo. Documentos grabados independientemente de su cuantía, documentos con cuantía indeterminada y casos especiales. Entonces, reglas para determinar la cuantía. El artículo 522 del Estatuto Tributario nos dice que en los contratos de ejecución sucesiva, la cuantía será el valor total de los pagos periódicos que deben hacerse durante la vigencia del convenio. Entonces pensemos en un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿cómo determinamos la cuantía en un contrato de arrendamiento? Según la norma, según el Estatuto Tributario, en su artículo 522, me está diciendo, tome todos los valores que se van a ejecutar durante la vigencia del contrato. Entonces pensemos en un contrato que tiene una duración de 3 años. Sumamos esas cuantías y lo primero que debemos determinar es si cumple con ese elemento económico que ya vimos inicialmente, y es que el valor del contrato sea superior a las 6.000 VTs. La norma me dice, en los contratos de ejecución sucesiva, la cuantía será el valor total de los pagos periódicos que deban hacerse durante la vigencia del convenio. Entonces, si al tomar los valores sucesivos durante la vigencia del convenio, que para el caso de nuestro ejemplo es de 3 años, ese valor nos da un valor superior a estas 6.000 VTs, entonces estaríamos diciendo que el impuesto de timbre sí se causa. Si es menor, pues no tendría ningún efecto económico dentro de la operación. En los contratos de duración indefinida, se tomará como cuantía lo correspondiente a los pagos durante un año. Sin embargo, acá hay una norma que me dice además que yo tengo que ajustar los valores de estos contratos para efectos de determinar si se causa el impuesto de timbre nacional. Entonces, en los contratos de duración indefinida, yo tomo la cuantía o los pagos que ejecutaré durante un año y de esta manera pues determino si se encuentra dentro de ese elemento económico o cuantitativo que trae la norma. En los contratos de moneda extranjera se tomará entonces la TRM del momento en que se cause el impuesto. Podríamos pensar en el momento en que se haga efectivo el pago del impuesto. Entonces, tenemos que el impuesto se causará sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento durante el tiempo que dure su vigencia. Es decir, estamos aquí en los contratos, en las reglas para determinar la base gravable, y lo que me dice la norma es que una vez, por ejemplo, en los contratos de cuantías de ejecución sucesiva, yo recaudo el impuesto, entonces en ese contrato de arrendamiento que dura 3 años, que ya determiné que su valor es superior a las 6.000 VTs, ya determiné que causa el impuesto de timbre nacional. Entonces, ¿cómo recaudo el impuesto en estos casos? En estos casos recaudo impuesto con cada pago. Cada pago mensual que se realice, pues será el momento en el que yo haga la recaudación de este impuesto. Entonces, en estas reglas, la cuantía será la que aparezca en las normas
digamos, yo la determino con base en las normas del estatuto tributario. Sin embargo, como ya lo mencionaba, en este tipo de contratos, en los de cuantía, ejecución sucesiva con cuantía determinada y en los de ejecución sucesiva o los de ejecución sucesiva con cuantía indeterminada, yo debo, en estos específicamente, ajustar el tributo en el documento so pena de una sanción que trae la misma norma. ¿Y cuál es la sanción? Si yo no ajusto ese tipo de impuestos, para el caso de los contratos de ejecución sucesiva, si con cuantía indeterminada, pues la DIAN, dentro de sus facultades de fiscalización, podrá ajustar el valor del impuesto y pues las compañías o las personas que hayan hecho erróneamente ese ajuste del documento podrían verse incurso en una sanción impuesta, además de otro tipo de sanción que es la imposibilidad de deducir los pagos efectuados en razón a este contrato. Entonces es muy importante tener en cuenta que en los casos de los documentos de ejecución sucesiva con cuantía indeterminada, eh, la valoración o la determinación del impuesto es importante a menos que la DIAN me ajuste el tributo, y la consecuencia de nuevo es que no serían deducibles esos pagos eh, del impuesto de la renta. eh, bueno, carecería de valor probatorio. Hay una norma que fue también retirada del ordenamiento jurídico por inconstitucional, fue declarada inexequible porque excedía, pues, eh, eliminaba la posibilidad de que probatoriamente yo pudiera demostrar por otros elementos materiales de prueba que nos encontramos precisamente dentro de una configuración distinta a la del impuesto de timbre nacional. Entonces, esta norma pues fue eliminada en el artículo 647 porque le restaba acceso a la justicia, violaba principios de equidad, violaba el principio de eh, contradicción que tenemos las personas y los contribuyentes dentro de una discusión. Y pues el valor o la sanción que puede imponer la DIAN por inexactitud es del 160% del mayor impuesto determinado. Entonces, aquí tenemos, este es un cuadro que resume un poco este tipo de contratos, para efectos de entender aquellos contratos con cuantía determinada o con cuantía indeterminada que tengan una duración definida o una duración indefinida. Entonces, los contratos con cuantía determinada, el impuesto se causa sobre el valor total del el contenido económico del contrato durante la vigencia de un año. Es decir, como tenemos una cuantía indeterminada, lo que hacemos es tomar el valor total de los pagos que se ejecutarán durante el año del contrato. Y en aquellos casos de contratos con cuantía indeterminada, pero de duración definida, eh, los pagos se ejecutarán año a año, obviamente durante la vigencia del contrato, pero se ejecutarán año a año. Entonces, de nuevo, los pagos con cuantía determinada, tomaré la vigencia del contrato, como ya lo explicábamos, 3 años o 4 o los que tengan, y yo ejecutaré los pagos mensualmente durante la ejecución de ese contrato. La base gravable la determinaré
con base en los pagos que realizaré durante la vigencia de ese contrato. Y aquellos contratos con cuantía indeterminada de duración indefinida, yo tomaré los pagos que se realizarían durante un año de vigencia de ese contrato. Ahora, en cuanto a los casos especiales, dentro de la determinación de la base gravable, eh, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado, digamos, ha concluido también, y lo dice el decreto reglamentario que regula todas las normas relacionadas con el impuesto de timbre, casos especiales como los de la fiducia mercantil, los encargos fiduciarios, y en estos casos, el Consejo de Estado ha concluido que el valor que se tiene para efectos de determinar la base gravable es la remuneración del contrato, no el valor incorporado en sí dentro del contrato. Entonces, la remuneración que reciba, por ejemplo, el fideicomitente por la administración del fideicomiso o dentro de los encargos fiduciarios o en la agencia comercial, por ejemplo, en este tipo de contratos, donde yo contrato, una empresa contrata a un agente para que ejecute la comercialización de unos bienes de un tercero o para que lleve a cabo negocios en nombre de un tercero, la remuneración de este contrato de la agencia comercial es el que se tiene en cuenta para la determinación de la base gravable y no el contrato en sí. Entonces, esto ya ha sido obviamente desarrollado por el Consejo de Estado y ha aclarado eh, precisamente que en estos casos, pues es la remuneración la que se tiene en cuenta para efectos de determinar la base gravable. Lo mismo en el mandato eh, y en los contratos de servicios temporales, sí habría una excepción porque el Consejo de Estado señaló que en este caso de los contratos de servicios temporales se tiene en cuenta es la totalidad del valor incorporado en el contrato. En los demás casos, en la fiducia mercantil, en los encargos fiduciarios, en la administración delegada, en los contratos de fondos de valores administrados por sociedades de comisionistas de bolsa, en los de colocación de valores, eh, eh, en los leasing habitacionales, por ejemplo, se tiene en cuenta la remuneración. Documentos sometidos al impuesto de timbre, cualquiera que fuere la cuantía. Digamos, esos tienen una tarifa especial independientemente del valor del documento. Entonces, un ejemplo son los cheques que deben pagarse en Colombia. Tienen una, un tributo o pagan por concepto de impuesto de timbre nacional un 0,3 VTs por cada uno. Los bonos emitidos al portador tienen una tarifa del 0,5% sobre el valor nominal del bono. Los certificados de depósito eh, estarán grabados al 0,03% y las garantías otorgadas por los establecimientos de crédito tendrán una tarifa del 0,5%. Es decir, que estos son documentos que la norma ha querido categorizar en un rango especial, independientemente de que
su valor sea inferior a, a ese elemento cuantitativo de las 6.000 VTs. Son documentos especiales que independientemente de cuál fuere su cuantía, la norma me dice, ustedes por este tipo de documentos, por los cheques que deben pagarse en Colombia, por los bonos al portador, nominativos, perdón, por los certificados de depósitos, por las garantías, me van a pagar van a aplicar una tarifa o me van a pagar un impuesto ya determinado de manera especial. Entonces, estos son hasta aquí los elementos, el elemento especial eh, que corresponde a la base gravable del impuesto. Ahora, la tarifa, pues, para ver en qué estamos hoy con la tarifa, lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de qué ha ocurrido o qué ocurrió en los últimos años hasta el día de hoy, que es que tenemos de nuevo una tarifa que, que impacta la suscripción de documentos de contenido económico. Entonces, inicialmente este impuesto, cuando nació a la vida jurídica, nació al mundo jurídico, nació con una tarifa incorporada de entre el 0,5% y el 1%. En 1988, con la ley 488, esta tarifa pasó del 1% al 1,5%. Ya en el 2026, con la ley 1111, eh, se incorporó el decrecimiento progresivo de la tarifa hasta llegar en el 2010 al 0%. Es decir, que a partir del 2010 nosotros teníamos una tarifa del impuesto de timbre del 0%. En el 2022, perdón, con la ley 2277 se incorporaron las tarifas especiales para la suscripción de escrituras públicas donde se incorpora la enajenación de bienes inmuebles. Como lo vimos arriba, eh, del cero, hasta las primeras 20.000 VTs, la tarifa actualmente es del 0%. A partir de la VT 20.001 se aplicaría o se aplica este 1,5% de la tarifa, y a partir de la VT 5.001, 50.001 se aplica una tarifa del 3%. Eso actualmente, obviamente, vigente. Y ya con el decreto 175 del 2025, esa tarifa que venía desde el 2010 con una tarifa del 0%, eh, quedó incorporada, quedó, bueno, revivida en un 1%. Entonces, de nuevo, esto reafirma, como también lo resolvió la DIAN, que esto es un impuesto cuyos elementos esenciales se encuentran o se encontraban hasta antes de que se expidiera el decreto 175 vigente. No era un impuesto que, como digamos, se llegó a pensar, no existiera o se hubiese derogado o se hubiese eliminado. No, es un impuesto que tenía todos sus elementos esenciales vigentes, incluida la tarifa. Solo que, pues, al tener una tarifa del 0%, pues, si bien se generaban de manera simultánea todos los elementos esenciales, pues no tenía un impacto económico dentro de, digamos, la suscripción de documentos que tuviesen, digamos, cumplieran con esos elementos cuantitativos del impuesto. Entonces, aquí estamos hoy, estamos en el decreto 175 que, si bien también el gobierno recientemente sacó este decreto la semana pasada, en donde levantó
la medida la conmoción interior, este decreto continúa vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. Sin embargo, pues tendríamos que esperar también qué ocurre finalizando el año, porque se puede pensar, o algunos piensan que muy seguramente se reviva el impuesto, se deje de forma permanente, es decir, que no vaya hasta el 31, sino que continúe a partir del 1 de enero del 2026, pero eso es simplemente una hipótesis que se escucha hasta el momento. Entonces, hoy tenemos, en resumen, de la tarifa, una tarifa del 1% para los documentos que caen dentro del hecho generador, y vigente es una tarifa del 1,5% y del 3% en la enajenación de bienes inmuebles. Ahora, no un elemento, sino una circunstancia muy importante dentro del impuesto de timbre, y es la causación. Y la causación, a diferencia del hecho generador, pues es el momento donde se debe cumplir con la responsabilidad económica del pagar el impuesto. Y esa causación pues puede ser diferente en tiempo al momento en que se genera el hecho generador, o se realiza el hecho generador. Es decir, yo puedo realizar el hecho generador hoy, pero por motivos de causación, como ocurre con el impuesto sobre las ventas, el pago y el cumplimiento económico de esa obligación puede darse en otro momento. Entonces tenemos una regla general de causación que está incorporada en el decreto único reglamentario 1625 del 2016, en su artículo 1.4.1.4.4, que dice que se causa el impuesto al momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del instrumento, documento o título, o lo que ocurra primero. Entonces está la regla general. Se causa el impuesto al momento de otorgar, suscribir, girar, expedir, aceptar, prorrogar el pago del instrumento o documento. Tenemos una causación especial para los documentos de cuantía indeterminada. Y en esta causación me dice que el impuesto se causa sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento durante el tiempo que esté vigente. Entonces, fíjese que aquí tenemos una causación instantánea que se da con la misma suscripción, y aquí es periódica. En los documentos de cuantía indeterminada, como ya lo habíamos mencionado, tomamos los valores que se pagarán durante toda la vigencia del contrato, perdón, durante el primer año del contrato, y el recaudo lo empezamos a hacer con cada pago. Pagarés en blanco exigidos vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entonces aquí tenemos una causación especial para aquellas entidades que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, y solo se causará cuando el instrumento se utilice para hacer exigible el pago de obligaciones que estén contenidas en él. Causación en los contratos de leasing. Solo si, vencido el término del contrato, el locatario no hiciere uso de la opción de compra. O sea, si al finalizar el periodo del leasing el arrendatario financiero no hace uso de la opción de compra, en ese momento se causa el impuesto de timbre. Cartas de crédito sobre el interior. Se consideran de cuantía indeterminada mientras no se utilicen por el beneficiario. Entonces, estos son, digamos, cinco
ejemplos de causación, una regla general y unas reglas especiales dependiendo del tipo de contrato o entidades o negocio que yo ejecute. Finalmente, tenemos eh, lo relativo a las exenciones del impuesto. Las exenciones están contenidas en el artículo 530 del Estatuto Tributario. No las vamos a repasar todas, vamos a señalar algunas porque pues de nuevo están en el estatuto y las exenciones son aquellos, digamos, actos que por disposición especial de la norma se ha querido que éstas no causen el impuesto. Entonces, tenemos como una de las exenciones las órdenes de compra o venta de bienes o servicios y las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión de la expedición de la orden de compra. Las órdenes de compra deben, están exentas, pero deben cumplirse unos requisitos. Las órdenes de compra o venta de servicios y las ofertas mercantiles que se acepten, aquí es muy importante, que se acepten con ocasión de la expedición de la orden de compra. Entonces, tiene que ser orden de compra aceptada. El Consejo de Estado, en desarrollo de una sentencia del 2019, eh, incorporó todas las características que debe cumplir una orden de compra que es aceptada para que puedan marcarse dentro de la exención del impuesto de timbre. Por ejemplo, una orden de compra aceptada que luego es incorporada en un contrato, en ese caso, digamos, no se enmarcaría dentro de la exención, pues el impuesto se causaría con la suscripción del contrato. Entonces, hay unas características muy especiales en la suscripción de las órdenes de compra y en su aceptación que deben cumplirse para que puedan enmarcarse dentro de la exención. Los instrumentos en donde se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones relacionadas con créditos externos. Los documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de bienes de productos de producción nacional y de servicios, los contratos de trabajo, los contratos de promesa de compraventa de inmueble y los contratos de prenda y garantía de hipoteca, los contratos de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial de pasajeros y de carga, las pólizas de seguros y reaseguros, sus renovaciones y sus ampliaciones, la cesión, el endoso de los títulos de acciones y bonos y la suscripción de acciones en el acta de constitución de las sociedades anónimas o en comandita por acciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias, Luisa. Eh, pues hasta aquí el tema del impuesto de timbre. Listo, doctor, muchísimas gracias pues por esta grandiosa capacitación. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. Las estaremos contestando pues a lo largo de este tiempo. Y el material publicado en esta capacitación y el video se publicará en la página www.colombiatributa.com. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Luisa, y a todos también.